Hola, bueno, volvemos hoy a hablar sobre descomposición en factores primos y máximo común divisor. Bueno, nuevamente yo soy Laura Alejandra Hoyos y pues voy a tratar estos temas de grado quinto en este video. Para poder empezar a hablar sobre descomposición en factores primos, primero hay que recordar qué es un número primo y qué es un número compuesto, que son temitas que vimos en el año pasado en grado cuarto. Entonces, lo primero es recordar que un factor es lo mismo que hablar de un divisor. De acuerdo a lo que comentábamos en el video anterior, un divisor es aquel número que divide exactamente a otro número. Es decir, que cuando lo dividimos obtenemos un residuo cero en nuestra división. Tenemos dos casos de números, o sea, los podemos clasificar en números primos y números compuestos. Un número primo va a ser el que tiene dos posibles divisores. Únicamente va a poder tener dos posibles divisores. Entonces, ¿cuáles van a ser esos dos posibles divisores? El número 1 y el mismo número. Entonces, por ejemplo, el número 2. El número 2 solo puede ser dividido por el número 1 y por el número 2. Recordemos que los números primos solo se clasifican o se pueden encontrar a partir del número 2. El número 1 no se puede clasificar ni como número primo ni como número compuesto. Entonces, bueno, tenemos algunos ejemplos de los números primos. Digamos que los típicos que podemos encontrar al comienzo de eso pueden ser el número 2, podemos tener el número 3 también, el número 5, el número 7, el número 11, y así sucesivamente. Hay bastantes números que se pueden clasificar como números primos. Ahora, recordemos que entonces, ¿qué es un número compuesto? Entonces, el número compuesto va a ser aquel que tiene más de dos divisores. Entonces puede tener 3, 5, 9, más, inclusive más de esa cantidad de divisores. Algunos ejemplos que podemos tener tal vez pueden ser, no sé, el primero puede ser el número 4. El número 4 está dividido por los números 1, 2 y 4. Ahí ya tenemos más de dos divisores. El número 6 también es un buen ejemplo. Tenemos también el número 10, el número, por ejemplo, 54. Así sucesivamente podemos encontrar más cantidades de números que se pueden clasificar o entender como números compuestos. La idea de este video es poder trabajar esos números compuestos y poderlos descomponer. Entonces, esa palabra descomponer es hallar todos esos divisores que me forman ese número compuesto, pero esos divisores van a tener una condición, y es que esos divisores en lo posible van a ser números primos. Entonces vamos a tratar de pensar en esos primeros números que yo mencionaba ahorita, el 2, el 3, el 5, el 7, el 11, de ahí en adelante, para poder hacer esas divisiones y poder simplificar esos números. Para esto, vamos a ver dos métodos que les proponemos para poder hablar o hallar, mejor dicho, esos factores primos. Entonces, nuestro método número 1 se conoce como diagrama de árbol. Entonces, la idea es
empezar dividiendo el número compuesto en el primer número primo que sea un divisor de ese número. Entonces 56, de acuerdo a los criterios de divisibilidad, es un número par. Entonces significa que puedo empezar dividiendo 56 por el número 2. ¿Cómo lo voy a ir formando? Entonces, la idea es ir descomponiendo los numeritos y vamos a formar algo, pues como que nosotros llamamos como las ramas que forman ese número. Entonces, si nuestro número 56 es divisible por el número 2, entonces significa que el 2 multiplicado por otro número me va a dar 56. En este caso va a ser el número 28. Entonces, 2 multiplicado por el número 28 me va a dar como resultado el número 56. Ahora, el paso a seguir es seguir descomponiendo esos números compuestos que yo voy obteniendo. Voy a encerrar por ahora todos los números que son primos en esa descomposición. Entonces, tengo el número 2. Entonces, lo voy a encerrar por acá. Entonces, vamos a ver si lo podemos hacer. Eso es, el número 2. Entonces voy a continuar descomponiendo entonces ahora el número 28. La idea es proceder como hicimos con el número 56. Tratar de identificar dos números que al multiplicarse, o sea, dos factores que al multiplicarse me den el número 28. 28 también es par, entonces puedo seguir digamos que haciendo lo que hacíamos ahorita, que es dividir por el número primo, que es el número 2. Y 2 por 14 nos da 28. La idea es continuar este proceso hasta que yo pueda obtener el número 1 al final, después de ir sacando todas las ramas. Entonces, puedo continuar descomponiendo el número 14. Entonces, el número 14 también es un número primo. Como es un número primo, entonces continúo. Va a ser divisible por 2 y va a ser divisible por 7. Si nos damos cuenta, al final es como si yo siguiera descomponiendo el 7, voy a obtener que la única posibilidad de obtener 7 es 7 por 1 y la única posibilidad de obtener el 2 es 2 por 1. Entonces, al final logré llegar a identificar solo números primos en esa descomposición. Entonces, encerremos, como hicimos ahorita, los números primos. Entonces, 2. Finalmente, ¿qué nos queda? Que el número 56 va a ser una multiplicación de los siguientes números primos. Entonces, el número 56 va a ser igual a la multiplicación de 2 por 2 por 2 y finalmente por 7. Esa va a ser nuestra descomposición en números primos. Veamos ahora el siguiente método, el método número 2, que se conoce o que pues para nosotros se va a conocer como con el nombre de división.
cualquiera de los dos métodos nos va a permitir hallar los mismos factores primos al descomponer ese número. Entonces vamos a realizar el mismo procedimiento, un procedimiento similar, de forma que podamos hallar los mismos factores. Entonces, para el número 56. En este caso, vamos a ir hallando divisiones. Entonces, al lado derecho de la rayita que encontramos, vamos a ir poniendo los divisores primos, en los cuales vamos a ir descomponiendo este número. Y debajo del número 56, los resultados de ir dividiendo. Entonces, empecemos. 56 es un número primo. Entonces, puede ser divisible por el número 2. Al ser 56 divisible por 2, tengo que el resultado va a ser el número 28. Entonces voy organizando esta información acá. 28, nuevamente puede ser divisible por el número 2. Entonces voy a escribir aquí el número 2. Lo voy a organizar también. La idea es que van quedando como a la par, paralelos, digamos, cuando ustedes trabajen en su cuaderno, pues es más sencillo que van a tener cuadrícula y pues se va a ver como un poco más organizada. Entonces, tenemos el número 2 y 28 dividido 2 va a ser el número 14. Entonces, voy para acá, tengo el número 14. Tengo que pensar ahora nuevamente, 14 en qué número se puede dividir. Entonces, como es un número par, nuevamente dividido en 2. Entonces, lo tengo acá. Y 14 dividido 2 me da como resultado el número 7. Entonces, voy hasta acá. Ahora tengo que pensar, ¿qué número me divide a 7? Como 7 es un número primo, solo va a tener dos posibilidades, el número 7 y el número 1. Entonces, al lado derecho significa que voy a tener que dividir también por el número 7. Y en este caso, tengo un resultado final que es el número 1. Es importante que cuando estemos hallando la descomposición en factores primos, si es el caso de un solo dígito, lleguemos al número 1. En lo personal, pues es de mis métodos como más favoritos. Entonces, pues porque nos va a servir y simplificar muchas cosas cuando continuemos con el siguiente tema, que es el máximo común divisor. Entonces, finalmente, el número 56 se descompuso en factores primos, que son el 2, otra es el 2 y el número 5. Yo puedo volver a escribir esta expresión como lo escribí en el método 1. Entonces, bueno, primero voy a hacer, dejar esto fijo un segundo para poder después trabajar con esta misma información. Entonces, ¿qué me interesa a mí? Tener esto acá. Significa que nuevamente este va a ser mi resultado. Voy a tener la multiplicación. Obtuvimos exactamente los mismos factores primos que habíamos obtenido con el método 1. Ahora, ¿para qué me va a servir yo poder descomponer estos números? Bueno, me queda mucho más sencillo poder hallar los divisores. Digamos, si yo voy trabajando y pienso en los divisores de 56, puedo tener que 2 por 2 es 4, entonces ya tengo un divisor adicional. Entonces, aparte del 2 y del 7, y del 1 y del 56, que son como los más obvios que podemos hallar en este momento, el número 4 también me va a dividir a 56. Digamos, si yo sigo multiplicando 2 por 2 por 2, me va a dar 8. Entonces, 8 también es un divisor de 56. Digamos, 2 por 7. 2 por 7 me da 14, entonces 14 también va a ser divisor de 56. Entonces, al ir como combinando las posibles multiplicaciones y los resultados que voy obteniendo, puedo ir
acercándome de manera más sencilla a los factores para hallar todos los factores posibles de un número. Entonces vamos a ver que una de esas utilidades de descomponer un número se va a llamar el máximo común divisor, que a su vez el máximo común divisor me sirve para poder, digamos, después más adelante poder sumar fracciones de una forma mucho más rápida, más ágil. Entonces a eso le apuntamos como con estos temas. Entonces, máximo común divisor. Antes de eso quiero aclarar qué significa común y qué significa máximo. Entonces, algo común lo podemos interpretar como algo que está o que se repite en ambas de forma similar en dos números. Entonces, si es un divisor, va a ser un divisor que está en ambos números que yo estoy comparando. Entonces, por ejemplo, si yo pienso en el 56 y si pienso en el 48, como son números primos, bajo los criterios de divisibilidad pares, bajo los criterios de divisibilidad, van a ser divisibles por 2. Entonces significa que tienen en común que el número 2 los divide juntos, a 56 y a 48. Pero si ahora pensamos en la palabra máximo, la idea es encontrar ese divisor que está en común, o sea, que se va a repetir, que va a dividir, digamos, a 56 y a 48 al mismo tiempo, pero va a ser el divisor más grande posible para esos dos números. Entonces, no basta con solo hallar uno que me divida a ambos números juntos, sino que además tiene que ser el más grande. Entonces, para eso, nosotros proponemos 3 métodos. Cada uno de ustedes puede elegir el método con el que se sienta más tranquilo, con el que le parezca mucho más fácil hallar esos divisores. Yo personalmente trabajo mucho con el último método, con el método número 3, que fue el que yo aprendí cuando yo tenía 10 años, o sea, cuando yo tenía la edad de ustedes, fue el que yo aprendí en el colegio y que es el que hoy en día todavía sigo utilizando. Entonces, vamos a hallar el máximo común divisor de 56 y de 48 a través del método 1. Para este caso, lo que a mí me interesa es hallar todos los posibles divisores del 56 y del 48 y después compararlos para tratar de identificar cuál sería ese divisor más grande. Entonces, miremoslo de esta forma. Entonces, para 56, recordemos que nosotros utilizábamos los corchetes para ir formando las parejas de esos dígitos. Entonces, primera pareja o primera posibilidad para formar ese número 56, el más fácil, el 1, que va a estar con el número 56. Como veníamos hablando ahorita, tenemos que 56 es un número par, significa que va a ser divisible por 2. Entonces, cuando yo divido 56 en 2, voy a obtener que la mitad de ese número va a ser el número 28. Bueno, pensemos un poquito en lo que yo les comentaba ahorita, voy a dejarse aquí un segundo, de buscar los divisores utilizando las combinaciones posibles que habíamos hallado al descomponer el número. Entonces, voy a traer esto para acá, solo para pues poder ir como teniéndolo presente y que vean más o menos cómo se puede utilizar. Entonces, subámoslo un poco. Entonces, si vamos en que el 2 es la combinación pues de multiplicar 2 y 28, los dos factores me da 56. ¿Cómo puedo obtener el número 28?
digamos que tengo 2 por 2 me da 4 y 4 por 7 me da el número 28. Entonces, de esa forma me puedo basar para poder estar trabajando y poder hallar esos factores un poco más sencillos. Entonces, habíamos dicho que 2 por 2 me da el número 4, entonces puedo tener que 4 es un divisor. Si yo tuve el número 4, entonces acá el 4, me quedan los otros dos factores. Entonces 2 por 7 me da 14. Entonces 4 multiplicado con el factor 14 también me va a dar el número 56. Bueno, pensemos en otra pareja, en la última pareja de números que puedo obtener o de factores para poder formar el número 56. Entonces, 2 por 2 por 2 me da 8. Y 8, finalmente, por el último factor que aparece acá, que es 7, me da mi última pareja de posibles factores para formar el número 56. Vamos entonces a identificar lo que son los dígitos para el número 48. Entonces, de paso, pues me puede servir hallar la descomposición como lo hacíamos antes para el número 56 y de esta forma poder hallar un poco más fácil y más rápido lo que es toda la lista de posibles divisores para el número 48. Entonces, veámoslo acá que lo vamos a trabajar como a la par también para el método 2. Entonces, 48 es divisible por el número 2. Entonces, 48 al ser dividido entre 2 me da como resultado el número 24. Entonces lo subo, llevo aquí el número 24. 24 nuevamente es un dígito par. Entonces lo puedo volver a dividir entre 2. Entonces tengo el número 2. ¿Cuánto es 24 dividido 2? Entonces tengo que 2 por 12 me da el número 24. Puedo continuar descomponiendo el número 12. Entonces, en este caso, también lo puedo dividir por 2. Entonces, el 2. Y 12 dividido 2 me da como resultado el número 6. Entonces, 6. Lo organizo primero. 6 también puede ser divisible, en este caso, por dos números primos, que va a ser el primero, que es el número 2. Y resulta que el 2 se puede multiplicar con el número 3, que también es número primo. Recordemos que al lado izquierdo vamos escribiendo los resultados. Entonces, 3 de esa descomposición. Entonces, tengo el 3. Y 3, como es primo, solo puede ser divisible por el número 3. Y 3 dividido 3 me da como resultado el número 1. Entonces, al final, obtuve mi número 1 en esa descomposición cuando estoy pensando en solo un número, cuando estoy descomponiendo un solo número. Entonces, voy a llevarme esto para aquí arriba, un momento. Group. Y si yo tomo control C. Ay, Dios mío. Voy a dejarlo por acá un segundo para poder hallar de forma más fácil esa descomposición. Entonces, revisemos. El número 48 de forma de multiplicar o se descompuso en 2 por
2 por 2, agrandémoslo para que vayan viendo, por 2, y finalmente de multiplicar el número 3. Entonces, utilizando esta descomposición, puedo hallar toda la lista de factores para el número 48. Entonces, abro los corchetes, como ya lo veníamos trabajando, y voy a hallar las parejas de números. Entonces, empiezo con la más sencilla, que es 1 y 48. Usualmente esta, aunque es la más fácil, se le suele olvidar. Entonces, 1 y 48. Entonces, tengo el número 2. Entonces, 2. Puedo hallarlo, el factor que acompaña al 2, bien sea dividiendo 48 en 2 o hallando la multiplicación de los factores restantes. Entonces, tengo que 2 por 2 es 4, por 2, 8, y 8 por 3 me da 24. Entonces, finalmente, tengo mi segunda pareja de factores. Pensemos ahora en otra posible combinación. Tengo el 2 por 2. Entonces, me da el número 4. Significa que 4 también es factor del número 48. Y me quedan 3 factores. Entonces, si yo los multiplico, voy a obtener la pareja pues como el factor que al multiplicarse por 4 me da como resultado el número 48. Entonces, 2 por 2 me da 4 y 4 por 3 me da 12. Tengo mi tercera pareja de factores. Me faltan 2 más. Voy a pensar ahora en el número, no sé, tal vez el 3, que está aquí solo. Entonces, 3. La pareja o el factor para el número 3, que al multiplicarse con el número 48 va a ser la multiplicación de estos 4 números 2. Entonces, 2 por 2, 4. Acá también tengo una multiplicación de 2 por 2, o sea, 4 por 4 me da el número 16. Tengo mi cuarta pareja de factores. Ahora, me falta la última pareja de factores. Puedo agrupar, digamos, ya 3. 2 por 2, 4 por 2, 8. Entonces tengo que identificar 8 porque número me daría 48. Y ese número va a ser el que obtenemos de multiplicar 2 por 3, o sea, el número 6. Finalmente tengo que el número 48 tiene 10 posibles factores o divisores. Ahora, ¿qué es lo que a mí me interesa identificar acá? Porque es que yo necesito hallar el mínimo común, perdón, el máximo común divisor de 56 y 48. Eso es lo que a mí me interesa en este caso, realmente poder identificar. Entonces, eso es lo que vamos a buscar acá. El máximo lo vamos a denotar con letras mayúsculas, el máximo común divisor entre 56 y 48 va a ser el número. Entonces, bueno, dejémoslo ahí pendiente. ¿Cómo voy a hallar o cómo puedo identificar ese número mayor o máximo que está en común? Entonces, voy a encerrar el divisor que aparezca en esta lista del 56 y del 48 que sea el más grande. Entonces, primero voy a identificar, entonces voy a subrayar los que son comunes. Entonces, tengo que el número 2 está en común. Tengo que el número 4 también está en común. También podemos observar que el número 8 está en común. O sea, tenemos 3 posibles divisores en común. De esos 3, ahora lo que yo quiero es identificar el más grande. Entonces, entre 2, 4 y 8, el máximo de esos 3 es el número 8. Significa que el 8
va a ser ese máximo común divisor que yo estoy buscando. Entonces, nuestra respuesta finalmente va a ser el número 8. Listo. Entonces, bueno, este fue nuestro método 1. Al buscar el resto de, digamos, de múltiplos o de divisores en este caso, pues bueno, nos sirve el método 2, va a ser un método que nos sirve para ambas cosas, pero siempre pues sin importar el método que utilicemos, vamos a llegar al mismo resultado. Entonces hay que tener presente que nos dio que el máximo común divisor era el número 8, pues para poder verificar. Bueno, miremos entonces el método número 2. El método número 2 consiste en aplicar el método de división que vimos para descomponer factores para ambos dígitos y después poder identificar cuál es ese método o bueno, cuál es esa cantidad de factores digamos, en este método que está en común y así poder obtener el resultado final. Entonces, ahorita habíamos hallado la división, o sea, la descomposición para el número 48, y al inicio del video habíamos hallado la descomposición para el número 56. Entonces, voy a traer de acá arriba esa descomposición del número 56. Entonces, agrupémosla para que podamos traerla más sencilla. Entonces, creo que ya la vamos a organizar más fácil. Entonces tengo el 56, tengo el 48. En este caso voy a poner por este lado los divisores que obtuvimos. Voy a traerlos del 56. Entonces, bueno, traigamos este. Y ahora, ¿qué voy a identificar acá? Ahora sí, una vez ustedes han hecho la división para cada uno de los números, volvemos a identificar los factores que se van multiplicando. En este caso, yo voy a ir encerrando los números o los factores que estén en común en ambos, digamos que en ambas listas, o sea, los que están aquí en común y acá en común. Tiene que ser la misma cantidad, digamos, a cada lado para poder hallar ese factor, ese máximo factor que me divide 56 a 48 el tiempo. Entonces, puedo identificar que cuento con el número 2 para el 56 y acá para el número 48. Tengo un segundo 2 que está en común. Y finalmente tengo un tercer 2 que está en común en esa lista de posibles factores. De donde yo obtengo que mi máximo común divisor va a ser la multiplicación de 2 por 2 por 2, que si nos damos cuenta, viene siendo digamos, el mismo resultado, que en este caso es 8, como en el método 1. Entonces, obtengo finalmente que
Mi respuesta va a ser la multiplicación de los factores que estábamos hablando ahorita que quedaron encerrados, o sea, 2 por 2 por 2, que me da como resultado el dígito 8. Este va a ser mi máximo común divisor para el 56 y 48. Entonces, significa que el número 8 me divide, o sea, divide al mismo tiempo al 56 y al 48 y es el dígito más grande, o sea, el factor más grande que puede dividirlos en conjunto. Esto es muy útil sobre todo a la hora de formar grupos y si yo quiero que los grupos me queden iguales para dos cantidades, es bastante útil el máximo común divisor. Vamos a hablar ahora de nuestro método número 3. El método número 3, digamos que reúne todo lo que hacemos en el método número 2, pero de una forma un poco más tal vez sencilla, no sé, o más corta. Yo creo que es mejor, esa es la palabra, más corta para poder hallar ese divisor. Entonces también consiste en ir dividiendo, pero esta vez voy a organizar el 56, dejo un pequeño espacio y escribo el 48 y pues nuestra línea vertical que simboliza que vamos a ir dividiendo. Entonces, la idea es que tengo que pensar en factores primos, en números primos, que me dividan al tiempo el 56 y el 48. Como ambos son pares, puedo empezar diciendo que son divisibles por el número 2. Entonces, al ser divisibles por 2, voy a escribir al lado izquierdo los resultados de esa división, como hacíamos en los métodos anteriores. Entonces, 56 dividido 2 es 28. Y 48 dividido 2 es 24. Entonces escribo el número 24. Me toca escribirlo un poco más abajo para poderlo organizar. Listo. Ahora tengo que pensar entonces nuevamente qué número me divide a 28 y a 24. Entonces, un divisor común. Como son pares, nuevamente puedo utilizar el número 2. Entonces, organizo aquí este 2 y escribo al lado izquierdo los resultados. Entonces, 28 dividido 2 me da 14 y 24 dividido 2 me da 12. Entonces, 12 lo organizamos. Esto lo tengo que hacer hasta que ya no haya un número que me divida a los números que me van quedando al lado izquierdo, que ya no haya un número en común que sea posible para dividir. Entonces, 14 y 12 se pueden dividir nuevamente por el número 2. Entonces, 14 dividido 2 me da el número 7. Lo organizo. Y ahora, 12 dividido 2 es el número 6. Aquí ya puedo identificar que 7 y 6 ya no tienen un número en común que los divida. Entonces eso significa que hasta acá nos da esa posible descomposición. Sí, digamos, ya no es como lo que decíamos cuando cada número se descomponía independientemente que al lado izquierdo llegábamos hasta el número 1. Aquí nos toca parar porque ya no hay ningún número que me divida en común el 7 y el 6 aparte del 1. Entonces, pues, vamos a tener que nuestro máximo común divisor. Entonces, nuevamente, mayúsculas, máximo común divisor de 56 y 48 va a ser la multiplicación de los dígitos que quedaron acá. Entonces, debe ser de 2 por 2 por 2.
Entonces 2 por 2, 4 y por 2, 8. Y obtuvimos el mismo resultado que con los dos métodos anteriores. Entonces, chicos, bueno, pues espero que esto aclare un poco más pues lo que hay que hacer, digamos, los métodos como el paso a paso para esto. Recuerden que igual en su pack en la lección número 2, en la lección número 3 encuentran estos temas. Digamos que ambos están muy relacionados y realmente pues son de gran utilidad y son bastante importantes para lo que viene, para nuestro próximo trabajo. Entonces, cualquier duda, cualquier inquietud que ustedes necesiten, recuerden que tienen el chat de Teams a disposición o el correo. Y pues bueno, espero poderles estar compartiendo más videos para las próximas lecciones. Pues ojalá sean de bastante utilidad en este proceso que estamos viviendo todos y en este gran reto que tenemos, ¿no? Entonces, un gran abrazo y adiós.